¿Cómo están? Bienvenidos al Bar de Pasión Estudio. Aquí arrancando este nuevo proyecto, arrancando lo que tiene que ver con los podcasts. Ustedes ya saben, ustedes ya conocen cuál es la calidad de lo que venimos presentando en Pasión Estudio by Pilsen. Y quiero pedir un fuerte aplauso porque tenemos a nuestro primer invitado, a un histórico de nuestro fútbol. Así que un abrazo y un aplauso grande para Jorge Daniel Núñez. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto, René, muy contento. De entrada, felicidades. Muchísimas gracias. De entrada, felicidades. Contame eso en primera instancia. Si se te puede acercar un poquito más para escucharte mejor en el micrófono, por sobre todo, Jorge. Esta etapa nueva, ¿qué diferencia más grande o tan grande hay entre lo que era el volante, que era uno solo, y ahora ser cabeza de un grupo? Bueno, primeramente, un gusto estar con ustedes. La primera vez que tengo una entrevista en un bar con este ambiente, entonces es muy bueno, es diferente y realmente un cambio drástico, un cambio enorme de ser jugador a pasar la línea del campo de juego para afuera y tener que dirigir, tener que tratar de entenderle a 30, 40 muchachos es bastante complicado, pero es muy bueno y uno que ama el fútbol lo disfruta muchísimo. Tuviste muchísimos técnicos y jugaste Olimpia, Cerro, Luque, todos los equipos más importantes de nuestro fútbol. ¿Cómo o de qué técnicos agarrás más cosas para intentar ser más bien gestor de grupo, más bien un técnico táctico? ¿Cómo te considerarías? Y siempre dije que iba rescatando cosas positivas y negativas de cada entrenador. Tengo en casa un cuaderno que no quiero que nadie toque, que son las cosas de un lado las que no haría como entrenador, que a mí me la hicieron, Sí. y cosas que sí las haría y que quiero ser yo como entrenador. Me tocaron entrenadores muy buenos que sabían muchísimo o saben muchísimo de fútbol, Chiqui Arce. ¿A Chiqui lo tuviste en Rubioñú? A Chiqui lo tuve mucho, no, lo tuve en selección realmente, En selección. pero era seguidor ya de su trabajo y escuchaba mucho de él, muchas charlas, vi muchos entrenamientos, aunque él no era mi director técnico principal, siempre seguí lo que es la enseñanza o el método de trabajo que tiene él y me gusta mucho. Tuve entrenadores como La Volpe, que sabían muchísimo de fútbol, te dibujaban jugadas que... La Volpe mucho más táctico, ¿verdad? Totalmente. Te tocó estar, porque vos sabés que hay un término que, por ejemplo, Guardiola lo tomó, que es la salida a la volpiana. Eso lo trabajábamos, lo tuviste en Vélez. Sí, lo tuve en Vélez y él trabajaba hasta el día de partido. Si vos tenías partido en un horario de 6 de la tarde para arriba, si te tocaba jugar, él te hacía levantar a las 8 de la mañana como para trabajar tácticamente en el campo de juego. Trabajo táctico el día del partido. Sea caminando, sea en zapatilla, sea en champión, sea en botín o descalzo, él te hacía parar en la cancha haciendo movimientos para que tu mente recuerde qué movimiento tendrías que hacer vos si es que el arquero sale jugando. Son cosas que sí, uno... a mí me quedan como recuerdo, como enseñanza. Tal vez no puedo ser tan exigente aún por la categoría en la que estoy, pero sí hay cosas que repetiría de él. Eso es de lo más loco que te pasó como jugador, porque yo te digo algo, yo nunca escuché que un técnico el día del partido descalzo te haga caminar para tener mecanizado un movimiento. Eso es algo que está a la altura del mito de La Volpe. Me agarraste totalmente a contramano con eso. Bueno, La Volpe, voy a tomar un trago. No, por favor, como corresponde. La Volpe tenía cosas locas. Nos citaba para entrenar a las 9 de la mañana y él llegaba a las 11 de la mañana, por ejemplo. No, ¿y qué hacían 2 horas? Teníamos que hacer calentamiento como 4 veces con los preparadores físicos y los ayudantes, pero después venía y te dibujaba un entrenamiento de 2, 3 horas más, te quedabas a almorzar con él y seguía hablando de fútbol. Una vez que llegaba al club era hablar de fútbol y sí, tenía cosas como esas que te quedaban mucho tiempo. Como Te hacía estar 8 horas en el club. ¿Cuántas veces escuchamos eso cuando, por ejemplo, está mal uno de los grandes? Dice,
No, pasa que se van, están 2 horas, entrenan y vuelven. ¿Vos creés que debería ser eso de... Se habla mucho, no, tienen que estar 8 horas en el club, tienen que comer en el club, tienen que estar todos juntos. ¿Eso realmente sirve para la cohesión del grupo o es más bien el que está de afuera, que está enojado con el equipo que no está ganando nomás? El trabajo grupal o armar un grupo es muy importante, es muy importante. El jugador de fútbol de primera división yo creo que tiene que enfocarse 100% al fútbol. Obviamente que tiene una familia detrás, pero si tiene un club la posibilidad de tener a los jugadores desayunando, tomando unos mates, almorzando y luego entrenando y después liberarlos, sería genial para que se pueda armar un buen grupo, para que se puedan ir conociendo más. Y aparte uno al conocerse fuera del campo también es como que tiene mejor afinidad con el compañero dentro del campo de juego y después eso se ve reflejado. Se habla mucho porque me estás hablando de tu experiencia en el extranjero. Particularmente, cuando te vas al extranjero, hay otro... El futbolista paraguayo tiende a tener otro grado de, no sé si la palabra es dedicación, concentración, no quiero utilizar la palabra profesionalismo, pero cambia algo en el preciso momento en el que empezás a jugar fuera del país. Y realmente la palabra correcta es profesionalismo. Cambia el profesionalismo una vez que salís del país. Totalmente, porque al cruzar la frontera uno ya se encuentra con muchas mejoras. Que el club te brinde la posibilidad de que vos te vayas a desayunar, ver una película en la sala, que vos te vayas a almorzar después de los entrenamientos, que te quedes en el club, que te dan todas las facilidades o tenés todas las comodidades, por ejemplo, y es una boludez seguramente que dentro del club ya tengas un barbero que te esté arreglando la barba o que te esté cortando el pelo, un podólogo que te esté arreglando el pie, cosas que los jugadores profesionales tienen que cuidar mucho. Eso lo tenés dentro del club, no es necesario que vos salgas apurado para irte a otro lugar a hacer eso. O sea que definitivamente ¿cómo decirlo? Ese mito urbano del futbolista paraguayo yendo a otra liga no es un mito, es una realidad, pero también es como un recado a los clubes nuestros a que vayan también creciendo en ese sentido para que justamente ese grado de profesionalismo se iguale como mínimo porque no solamente el paraguayo, no quiero tampoco caer en eso, hay muchos extranjeros que llegan acá y después cuando vuelven a salir, ahí también se ven otras cosas. O sea, creo que también podría partir o nacer desde los propios clubes, ¿te parece, Jorge? Y yo creo que tendría que ser de esa manera. Los clubes son los que tendrían que exigir más, pero al exigir más también tendrían que dar un poco más. Mejores lugares de entrenamiento, mejores lugares para que el futbolista haga su recuperación después de un entrenamiento duro, después de un partido. Si te fijas en clubes importantes, tienen restaurantes, tienen spa dentro del club, dentro del predio. Entonces son cosas que utiliza el jugador de fútbol, hasta utiliza en su familia. Entonces uno comparte mucho tiempo o pasa mucho tiempo dentro del club, que después a la larga es la que marca diferencia. Te tocó estar en momentos completamente distintos, pero dentro de 3 equipos importantísimos. Fuiste campeón con Luque, estuviste en un Cerro Porteño que jugó semifinales sudamericana y te tocó un Olimpia con Recanate de presidente. O sea, son así realmente 3 equipos, 3 realidades distintas. ¿Cuál fue o en qué club fue donde sentiste eso que mencionás? Un club que le daba un sostén casi integral al jugador o al menos lo más parecido a eso. Bueno, me tocó a mí salir campeón con Luque, pero muchos saben la historia de Luque, sí, que en ese tiempo lo económico no era algo que era primordial. Éramos un grupo de chicos jóvenes que habíamos hecho un proceso de 2 o 3 años jugando juntos desde sub-20, reserva, luego llegamos a primera y la conformación de ese grupo de jóvenes que teníamos la identidad luqueña fue lo que nos hizo llegar a primera y nos hizo conseguir un título que fue muy festejado y por toda la gente y por el fanatismo y por lo que representa la ciudad y los luqueños que te hacen sentir luqueño desde que vos jugás ahí, fue impresionante.
fue impresionante lo futbolístico y la pasión que uno siente. Pero económicamente No da rédito. no compensaba para nada. En ese tiempo, estamos hablando del 2007, si se ponen a buscar el sueldo mínimo de ese 2007, el salario mínimo que se cobraba a un trabajador normal, yo te puedo asegurar que yo no llegaba ni a la mitad. No llegaban ni al salario mínimo y Ni- ustedes eran emperadores de Luque. Yo te cuento mi historia. Capitán, 21 años, no cobraba ni la mitad del sueldo mínimo del 2007. Y así Y- fueron campeones. Y así fuimos campeones. El fútbol paraguayo es muy cambiante por eso. Pero espera, ¿cómo lográs que llegue en el mismo nivel, el nivel futbolístico? Porque al final de cuentas es tu laburo, hermano. O sea, llegaba a fin de mes y no le das de comer a la familia ni a vos mismo con goles, con la pelota. ¿Cómo hacían entonces? Ahí atrás hay una palabrita que sale constantemente. Pasión. Pasión por lo que uno hace. Pasión por lo que uno desarrolla. El soñar ser jugador profesional lo lleva a uno a hacer cosas que después a la larga uno se da cuenta que fueron impresionantes. Porque hasta hoy día el campeonato de luqueño de aquel 2007 se sigue recordando y los luqueños me Es que siguen es el último recordando. título. Me siguen recordando y imagínate que después de haber pasado 10 años, recién yo pude dimensionar un poquito eso. Después que yo me haya dejado del fútbol, pude dimensionar un poquito todo lo que hice en ese momento. Y yendo a ese equipo, tenías Biancucci, estaba Alcaña, estaba Julio Ortellado. O sea, realmente en cuanto a nombres, aparte de lo que vos mencionabas, de esa línea de chicos que tenían la identidad del Sportivo Luqueño. Pero ese fue el equipo en el que mejor jugaste y en el que mejor sentiste esa cohesión de equipo. ¿O hay otro? Porque después te tocó estar en el Cerro de Troglio, que también era un equipo que compitió mucho. Sí, no, y la verdad que fue un conjunto. Armar un grupo, armar un equipo es la combinación de eso, de juventud, de energía y de cabezas pensantes, de jugadores como Caña, como Villasanti, que eran mayores ya, Claro. Carlos Mereles, que eran como la columna que teníamos nosotros, y Ortellado arriba, eran como los que ya tenían recorrido. Nosotros estábamos haciendo nuestras primeras armas en el fútbol. Éramos chicos que debutaban o debutaron 6 meses antes, o algunos que debutaron en ese mismo torneo. Lolo Avente, Willy Hermosilla, Pablo Aguilar, Reinaldo Román, Derlis Ortiz. Éramos todos chicos nosotros, y me incluyo, que habíamos debutado un año atrás y no jugábamos casi nunca. O 6 meses atrás y entrábamos en los segundos tiempos. Entonces, en ese 2007 explotábamos y pudimos conseguir algo muy lindo para la ciudad. Tal vez fue una ventaja la inconsciencia, en el buen sentido, de que ustedes iban al frente por el tema de la pasión, sin un rendimiento económico que les sea diferencial a ustedes. Tal vez eso hizo que ustedes vayan para adelante, jueguen, se diviertan y sean campeones. ¿Crees que si de por ahí, en esa edad, sin todo el recorrido que tuviste después, tenías esa posibilidad de parar un rato y decir, che, estamos apuntando a esto, hubiera sido más difícil? Sí, si nosotros no teníamos esa inconsciencia de la que vos hablas, después de tener una seguilla de 9 partidos ganados, íbamos a parar, íbamos a hablar con el representante, íbamos a presionar que nos paguen en dólares y que podamos continuar el campeonato porque estábamos seguros de nuestra capacidad. Pero como éramos tan chicos, tan inconscientes, no pensábamos en el dinero, pensábamos solamente en jugar al fútbol, eso nos hizo llegar, eso nos hizo ser campeones. Pero sí, como esto es una charla distendida, Sí. te puedo decir que si en algún momento eso se puede revertir, más de uno te va a decir que hubiera preferido apretar un poquito y que le den un poquito más de dinero como para Pero comprarse alguito. si me decís que no llegaba ni a la mitad del salario mínimo de la época. Primer semestre campeón. ¿Sos campeón? ¿Cómo, en qué momento, en qué contexto te llega la posibilidad de salir, de ir al extranjero y por sobre todo
empezás a hacer una diferencia económica. La gloria la tenías en el bolsillo. Ahora falta lo otro. Bueno, y fue raro, fue muy rara la manera en la que me entero, pero era muy típico del presidente. El presidente es un tipo con mucho temperamento, Era jodido subir a hablar con el presidente. Sí, muy jodido, muy jodido. El día de la coronación o el día del festejo, después de salir campeón en el estadio, nos tomó 7 horas más o menos llegar a Luque. Sí. Del estadio llegar a Luque, y del Luque teníamos una cena en la casa de un dirigente. Todos felices y el presidente con la cara larga. Más pepea. Y era una cosa de loco. Me acerco yo a él, le vuelvo a felicitar y me dicen, se va a desmantelar mi plantel, me dice. ¿Te querés ir? Hombre de fútbol que sabía que... ¿Te querés ir a Argentina, me dice? En la noche del festejo habíamos salido 8 horas o 9 horas después de haber salido campeón. 8 horas, Sajonia, Luque. Y del club fuimos a la casa de un dirigente ahí en Luque. Sí. Y me dice, ¿querés ir a Argentina? Pero con un tono muy Enojado, agresivo, muy enojado. Y le digo yo, ¿para qué? ¿Te querés ir transferido, sí o no? Me dice. Y obviamente que sí, Presi, ¿a dónde? No importa, te voy a vender. Vení mañana a mi oficina a las 9 de la mañana, me dice. Quería que vaya a su oficina al centro, nosotros estábamos en Luque, eran ya las 12 de la noche. Mucho y no ibas a dormir. Él se seguía plagueando y le digo yo, Presi, pero decime algo, ¿a dónde voy a ir? La gente de Vélez hace 5 meses te está siguiendo, me dice. Y ahora ya acordamos todo. O sea, la operación cerradísima. Vení mañana, pero ¿para qué? Le digo, y para firmar todo y te vas, me dice. Cuando eso no había, eso de mi porcentaje, no que mi 15, mi 20. ¿Vos Con- tenías representante cuando eso? No, creo que empezaba a hablar con alguien ahí, O sea, pero vos estabas- vos eras campeón. Y ya empezaban a acercarse, pero nada. Me dice, pero yo, ¿qué voy a firmar, Presi? Tráele a tu mamá y vení, punto. Me dice, ¿Y qué haces al día siguiente? me voy. ¿Pudiste dormir? No, sin dormir, nos fuimos y el festejo continuó hasta Ducha y a, hasta las y a la 7, ofi. hasta las 7 de la mañana. Después me baño, me voy y me dice, tenés que firmar acá y vos no vas a cobrar nada. ¿Eh? ¿Cómo que no vas a cobrar nada? Que- ¿Por la venta? Por la venta. Tenés que dejar algo por amor al club. por agradecimiento y demás cosas. Tuvimos una discusión ahí, pero no se la dejé porque el premio no me pagó. Premio, o sea, espera un rato. Premio por campeonato, Vos imagínate. no cobraste nunca el premio por el título. Tuve que salir de Luque para empezar a ganar plata y para que cambie mi vida. O sea, la mitad del salario mínimo. Nunca cobraste el título de campeón y cuando te fuiste transferido no te correspondió un solo guaraní. Después cuando volví a Paraguay y jugué en contra del Luque, ¿sabes cómo la gente del Luque me mandaba la... ¿Y vos? Pero nadie Pero, sabe pero todas una las co- cosas malas que y en- uno Y en pasa. ese sentido, ¿vos cómo haces? Porque es tan fácil en nuestros términos futboleros decir traidor. Sí. Este le cagó al club. Mercenario. Mercenario. ¿Y qué haces? ¿No vas a dar una conferencia de prensa explicando, no, pasa que yo no cobré esto, lo otro, le resigné esto? Y uno tiene que ser inteligente. ¿Cómo haces para estar dentro de la cancha y no darte la vuelta y mandar todo a, ¿sabes dónde? Sí. No, y es difícil, pero uno tiene que ser inteligente. La educación que trae la casa creo que tiene que salir a relucir un poquito ahí, o tiene que tener gente que le hable, porque sí, hay casos que se lo provoca mucho a un jugador y no sabe todo lo que ese jugador tuvo que haber pasado. Entonces, es bastante difícil, pero se puede y se debe, porque el aficionado que paga su entrada tiene derecho a ir a decirte lo que quiera. Tiene derecho al final de cuentas. Tiene derecho, obviamente. Pero espera, Jorge, espera. Te vas a Vélez, viajas a Buenos Aires. Vos te vas a Buenos Aires ya sabiendo mínimamente tu contrato, tiempo de contrato. ¿Ya había esa diferencia económica o vos te fuiste a ver qué pasa? A mí me vendió Luque, tengo que ir a arreglarme, tengo que ir a pelear solo allá. No, ya la mañana siguiente después del campeonato sí que me había asesorado ya de todo. Ah, Ya sabía cuánto estaba iba a mejor ganar. ubicado por lo Ya menos. sabía cuánto iba a ganar. Me dijeron el monto en dólares
ni idea de cuánto eso Pasaste iba a ser de en medio guaraní. salario mínimo a dólares. Pasé de manejar una motito de esa que apenas arranca y al día siguiente me dieron un Ferrari. No sabía cómo subirme. No, era una locura, fue una locura para mí. Es muy difícil eso para el futbolista, Jorge. A mí me gustó mucho, obviamente tener prestigio, fama, plata, club, es una locura, pero a mí me encantó, eso hizo la diferencia en mi vida, en la vida de mi familia, en mi carrera deportiva. Digámosle que lo supe aprovechar o lo supe, le supe sacar el Administrar jugo. también te digo. Sí, obviamente, en la Porque parte es muy difícil. administrativa. Pasaste de 0 a 1000 en un contrato. Sí, pero eso lo puedo decir ahora distendidamente, pero era mi vieja la que manejaba, entonces no tenía ese problema de que yo iba a despilfarrar o que iba a utilizar todo mal, o que no. Lo que decía mamá era lo que se hacía. Qué importante es la familia, ¿eh? Totalmente, es muy importante y fue ella la que sostuvo, la que construyó, la que invirtió, la que dijo esto se hace. Obviamente uno como joven se da sus gustos, pero por eso es muy importante siempre tener el apoyo de la familia y gente pensante ahí que te pueda ayudar. Mis primos, que son como mis hermanos mayores, también me dan buenos consejos. Entonces, gracias a Dios, lo poco mucho que yo pude haber ganado, lo invertí bien y hasta el día de hoy me está dando rédito. ¿Qué hiciste, si se puede saber, con la primera platita que te dio el fútbol? Mi primer sueldo se lo iba a dar a mi mamá Sí. y ella me dijo que no quería, que no iba a aceptar mi plata, pero que tenía que pagar mi facultad. Y la cuota de mi facultad era más cara que mi sueldo. No. La cuota de mi facultad era más cara que mi sueldo, entonces Mejor el regalo. le dije a mamá, mejor te doy a vos, después vos me das para la facultad porque me va a faltar de vuelta. No, qué locura. Sí. Qué locura. Y después de mi venta, de Fulgencio Yegros Sí. al Sportivo Luqueño, que se da después de 3 años, sí pude comprarme mi primer autito, pero fue el que, después de pagar las cuentas de mi mamá, las que tenía ella por todo lo que había invertido en mí y por todos los gastos que tenía seguramente en la casa y demás cosas. A vos te lleva la Volpe, que ya estuvimos hablando de él, a Vélez Sarsfield con esa anécdota increíble. ¿Cuánto tiempo en Vélez? ¿Y qué tanto crees que te dejó Vélez en tu carrera? Porque en Vélez te tocó estar, aparte que es un gran club que tiene un legado con los paraguayos, sobre todo con José Luis, pero te tocó compartir plantel con tipos grosos que después terminaron haciendo una carrera grande. Sí, obviamente que sí. Bueno, tengo etapas muy lindas. Sí. Luque, mi primer club en primera división, me hace realidad el sueño de jugar profesionalmente. Vélez me cambia la vida y la de mi familia en cuanto a lo económico. En Vélez conocí gente extraordinaria, aficionados que aman tanto a un paraguayo como José Luis, impresionante. En Vélez Sarsfield lo tuve de compañero a Otamendi, reciente campeón del mundo. Sí. Era muy chico en ese entonces, estaba debutando. Ricky Álvarez, que también jugaba sus primeros partidos. Iba mucho al club y compartí con él, y fue la primera vez que vi un auto tan caro en mi vida. Somoza había llegado de España. Somoza. Había llegado de España y empezaba a contar la anécdota a él porque había jugado Champions y su equipo le había ido muy bien. Y uno de los dueños del equipo no les iba a pagar en dinero, porque no les iba a pagar en efectivo porque le sacaba mucho del impuesto. Entonces a cada uno le regaló un Ferrari y él se mandó traer de España y lo usaban ahí. Apareció con un Ferrari Somoza. Sí. Y vos ahí decís, no, espera un rato, ¿qué No, es esto? una locura. ¿Le pedían que manejar por lo menos media cuadra o ni en pedo? No, ¿qué te va a dar? Pero sí, en ese tiempo no había tampoco tanta tecnología como para que uno se pueda tomar fotos, porque si no era sacarse la foto al lado del auto o ahí adentro. ¿No te dejaban ni subir? No. Pero le pedían.
Y más de uno seguramente que sí la habrá pedido, no, pero y más de uno también la habrá utilizado porque dentro del predio del club era Para dar muy vuelta, grande por lo para dar menos. una vuelta, sí, para sentir por lo menos esa adrenalina. O sea, vos llegaste en el segundo semestre del 2007. ¿Cuánto tiempo estuviste en Vélez? Jugué ese campeonato, Sí. luego sale la Volpe, llega un técnico nuevo, hacemos toda la pretemporada y después de la pretemporada me prestan a Guaraní. Yo vuelvo a Paraguay, juego en Guaraní 6 meses, después vuelvo a Argentina con Hugo Tocali, que no me ¿A quién quería. tuviste en Guaraní? ¿De técnico? Había un argentino que era justamente amigo de Tocali y que por ese lado le había pedido que me prestara a mí Para que te den y rodaje. para que yo vuelva a jugar. Pero creo que era la gente de Guaraní la que más me quería Sí. antes que el que estaba allá, que era el que A la pucha. me iba a necesitar supuestamente. Pero no, jugué 6 meses nada más. Vélez me quería retener, pero el técnico no. Volví, hice pretemporada de vuelta con Vélez y me prestan a Nacional. Vuelvo a Nacional, vuelvo a Paraguay, vuelvo a Nacional un año. ¿Sos campeón? No, 2009. yo llego después de ese campeonato. Vos llegas después del título con Almeida. Sí, yo llego y mi entrenador ya era... no recuerdo. 2010 entonces. No, 2009. 2009 que jugamos, salimos vicecampeones. Vicecampeones. Salimos vicecampeones en ese 2009 y Eduardo Daniel Rasle era el técnico. Rasle era el técnico. Él me trae, luego hacemos una campaña de una pre-Copa Libertadores. Sí. Entonces inicio de 2009 fue eso. Sí, hacemos una pre-Copa Libertadores que Que cuando eso se clasificamos jugaban, las copas se jugaban 5 meses, se jugaba Sí. toda la copa completa. y hicimos el repechaje, jugamos en Ecuador, pasamos, entramos en una fase de grupos. En nuestro grupo estaba River de Argentina Sí. y llegamos hasta la última fecha, River con posibilidad de clasificar, nosotros ya eliminados, le marco 2 goles a River yo y le dejamos fuera a River. Fue uno de los últimos partidos de Gallardo como jugador. Que Exacto. entra Gallardo, marca un gol de tiro libre, pero sí lo dejamos fuera. Y eso, espera, ¿ese está entre los mejores partidos de tu carrera? ¿Por el rival? Y tengo varios, tengo porque cositas. Tenés Sí, unos tengo cuantos goles en cositas. clásicos también Sí, tengo que quedan en la cositas. memoria. Pero ¿en qué momento es lo que llegás a Cerro entonces? ¿2010 o llegás a Cerro 2009? 2000, a mitad del 2009. Claro, porque sí, pues yo me acuerdo de vos perfectamente de la campaña de la Sudamericana. Libertadores también. Y Libertadores Del también. año siguiente que llegamos también a Jugaron semifinales. contra 2011, eso ya es Sí. 2011. Sí, Vos jugaste contra Corinthians, Sí. que vinieron los dos, Sí. Ronaldo y Roberto Carlos a la pucha. Te tocaron Sí. unos cuantos. Pero esa campaña del 2009, porque viste que siempre cuando se habla de los equipos de Cerro que estuvieron cerca de ese gran objetivo que es la final, vos me preguntás a mí y el equipo que si bien no está en el imaginario de que brillaba o no, pero el equipo del 2009 estaba hasta 2 minutos antes llevando la definición a los penales. Entre el equipo del 2009 y 2011, ¿con cuál vos te quedás? Y hay cositas diferentes, hay cositas que tienen diferencia en cuanto a jugadores, pero creo que ese grupo del 2009 era como un grupo más compacto, era como un grupo más de socios, era mejor creo que el ambiente que en ese 2011. Ya había más cacique en el 2011. Y había casi que no, pero había ya gente que se había ganado su lugar dentro del fútbol y era un poquito más complicado. Pero en aquel equipo del 2009 ustedes llegó recién, vos llegaste con Nani. Sí, Nani venía de Vélez. ¿Coincidiste con Nani allá en Vélez? ¿Ya se conocían previamente ya o no? nos conocimos allá, aunque él se iba a entrenar, pero no era jugador de Vélez en ese tiempo. Viene de Italia Sí. y viene a entrenar siempre en la Villa Olímpica, pero él no pertenecía a los registros de Vélez en ese tiempo, pero siempre estaba entrenando con nosotros. Después tenés el 2010. Yo te digo, hasta ahora para mí siempre solemos tener el programa
y siempre cuando llega el clásico hacemos el top 3 de goles. Para mí está en el 1 el gol que le marcas a Perich de 40 metros. Para mí está ese y el gol de Claudio Vargas. Sí, sí, sí. Esa época, aquellos tiros libres. Yo te iba a preguntar específicamente sobre ese gol a Perich. Te pone un tipo en la barrera. ¿Vos qué haces? ¿Te rompo el arco? Le dijiste. Sí, pero igual era muy, muy impensado también que alguien le pegue desde esa distancia y tenga el atrevimiento de pegarle. Decime, cuando agarrás la pelota, ¿voy a decir, voy a pegarle al arco? ¿O qué te lleva a decidir, hasta 40 metros la pelota, voy a buscar el arco? Y yo no recuerdo quién fue, si era compañero en ese tiempo Torren o... Torren estaba. alguien- Torren, Erner a tu saga. Erner, La saga de la gran Cier tenía. uno de los dos me pregunta si iba a tirar el centro, si iba a ir al segundo o, Claro, yo ya a cabecear. o iba a ir al primero, y le digo que no, que se queden, que le iba a pegar al arco. Ya tenía en mente pegarle al arco, ya tenía decidido lo que iba a hacer. Obviamente no voy a hacer ningún chanta de decir que le quería pegar ahí al ángulo, ¿verdad? Pero sí, de pegarle al arco, de intentar acertar el arco, por lo menos ganar un córner, tenía que hacer. Pero tenés que agarrar una pelota perdiendo, porque Cerro estaba 2-0 aquel clásico, el tuyo es el 2-2, Sí. y decirle pego de ahí. Vos como pateador le estudiabas al arquero, No, porque en esa época, ¿cómo era? No decir, este arquero sale mucho, este arquero se juega mucho a un palo. ¿Influye eso o cuando eso no era tanto así? de pronto sí, podrías haberlo hecho, pero yo creo que pasa más por él cómo deja descubierto el arco o cómo pone la barrera. Pasa por cómo está parado en ese momento, no por lo que él viene haciendo habitualmente, porque podría haber tenido formas él de pararse como para que yo intente hacer algo que después lo podía tapar con una mano acá y no pasaba nada. Van pasando cosas ahí en el momento y uno decide o tirar el centro o si me pone 3 en la barrera y no tenía yo espacio para pegarle tan fuerte Sí. y tan abajo, de pronto tiraba el centro. Después, en el 2009, le haces un gol a Olimpia para ganar el clásico. Clásico con lluvia, gol de Nani que mete el segundo, apenas había entrado. Ese partido, recuerdo que Cerro tenía a los 3 días Copa Sudamericana. ¿Fue un gol de Caño ese? Que le pega segundo palo. Sí, tarde lluviosa, creo que fue Sí. Julio Santos el que pivotea, gira y me da que yo estaba llegando de frente por el sector derecho. Y sí, creo que sí, Ligüera metió el gol para Olimpia. le pasó entre las piernas, creo, al arquero de Olimpia. No sé si era Bordat o era alguien, un extranjero también. Sabes que no estoy recordando quién era el arquero de Olimpia en aquellos años. Pero Bordat creo que fue un poquito antes. Bordat era Cafa, no. Para No, mí que era... Creo que era un rubio grande. ¿Sabes? Ulju Basic. Y pudo haber sido. Pudo haber sido Ulju Basic, porque Ulju Basic estuvo en el 2009 por Olimpia. Acá estamos tirando con Rafa de memoria. Bueno, entonces, en esa época, ¿eran distintos los clásicos? Viste que ahora pues nos agarra una época que hay todo empates. Y yo creo que sí, era muy distinto. Era distinto. Ahora que ya Pero estábamos ¿qué- acá en qué este es lo barcito, que el ambiente está espectacular, yo te digo, no había tanto protocolo de yo toda la semana le tiro buena onda al rival, que compartimos algunas cositas. Antes era imperdonable verte tomar un café con un rival, por ejemplo. Son cosas que voy comparando, no digo que está mal. Claro. No digo que está mal, pero que si vos y yo somos del equipo rival y tenemos un clásico, nos vamos a compartir una ronda de tragos 3, 4 días antes de un partido clásico. Por más que seamos amigos o hayamos compartido en otros clubes, somos enemigos defendiendo los colores que nos toca defender en ese momento. Aquiles. Irrazábal. Torren. Sí. Eran... No, una locura. Para clásicos buenos muchachos. No, es sangre caliente. ¿Tenés alguna anécdota así picante de clásicos que recuerdes? No, jugar a muerte, desafiarte dentro de la cancha con cualquiera. Me tocó en uno de los clásicos Blas Cáceres que me marcaba.
me parte de atrás, yo no me doy cuenta que estaba ahí, me parte, después lo persigo por toda la cancha para tratar de recuperar. Era cosas así, no es que ahora como ahora que te meten una patada y después te pasan la mano y disculpame y vos le pasás la mano también, no. Antes era cara de perro, como se dice, y era intentar ganar. Nadie demostraba o conformarse con un empate. Después te iba a preguntar por tu paso en Colombia, pero te tocó jugar clásicos para Olimpia contra Cerro. ¿Hay una diferencia entre jugar un clásico con la casaca de Cerro y jugar un clásico con la camiseta de Olimpia? Yo creo que sí, y grande. De pronto el cerrista te hace sentir 15 días antes, ya te hace sentir el clásico que está llegando. En la calle te recalca, en la concentración te recalca, en las redes sociales te recalca que el clásico tenés que ganar. En todos lados, en el barrio, en tu casa se van a hacerte acordar que tenés que ganar. Es mucho más sentimiento, es mucho más pasión. El olimpista va a la cancha y te llena el estadio y ahí te mete presión por ganar un clásico. Es más del apoyo en la cancha que después todo lo más cotidiano, digamos. O sea, el hincha de Cerro ya te va metiendo la presión Sí. con antelación. ¿Cómo llegas a Olimpia? Voy a Colombia y me toca una etapa mala en cuanto a lo económico en el Once Caldas. Me fue muy bien en lo futbolístico. Salimos vicecampeones de un torneo con liguilla, un torneo muy difícil. Me eligen el mejor jugador extranjero del torneo. Me quedé a 2 o 3 goles del goleador de ese torneo. Estabas bien en Colombia. Muy bien. En ese torneo tuve mis convocatorias también con la selección. Futbolísticamente me iba súper bien, pero el equipo se declara en quiebra. No había plata. ¿Qué hacemos? Entonces, mi representante ve la posibilidad de que yo pueda venir a Olimpia. Se hizo unos trámites y ahí es donde uno se pone a pensar, si uno siendo hincha del Cerro, ¿qué hace para venir a Olimpia? Pero después de estar 12 meses en el extranjero sin cobrar salarios cada mes, Claro. Es muy difícil, tiene que pensar en su familia. Y por lo económico uno se anima o se arriesga a lo que pueda llegar a pasar después. Vengo a Olimpia y me toca la última etapa de Recanate. El Recanate que le mandaba aviso a Regis Márquez por conferencia de prensa. A una sola vez le vi a Recanate, el día que ¿Sí? firmé mi contrato. Después nunca más. Después nunca más le vi. Y así también los salarios de todos esos meses. ¿Y cómo hiciste? Y después fui uno más, estoy en uno de los tantos en demanda. ¿Está en la lista vos? Sí, estoy en la lista también de los que le demandó a Olimpia porque tenía 12 meses sin cobrar en Colombia. Llego a Paraguay, por lo menos estaba en mi casa, pero estuve 6 meses sin cobrar de vuelta. Después sale Pepe Cardoso, creo que fue el que terminó dirigiendo. Llega Almeida, hablo con él y yo le pido que por favor me deje salir de vuelta porque tenía una posibilidad de volver a Colombia y poder cobrar lo que no había cobrado durante un año, porque Once Caldas se había comprado. Sí. Se declaran en quiebra, se fue a la venta, compró una empresa y la empresa quería pagar su deuda conmigo, pero quería que yo vuelva. Vos tenías que estar ahí. Me iban a mejorar el salario, entonces quise entrarle por ese lado. Y Almeida me dice, no, yo te voy a necesitar, yo te voy a utilizar acá, tenemos Copa, tenemos que jugar Libertadores. Y le insistí. Que en paz descanse su hijo, también fue el que me ayudó mucho a salir porque yo le decía a Iván, habla con el viejo, por favor, que me deje ir, me van a pagar todo lo que me debe, yo me quiero ir, por favor, ayúdame, Iván. Y fue él el que hizo que el viejo aflojara y le haya dicho a la dirigencia, bueno, Soltale. suéltenle que él se va a ir. Y ¿Te así. arrepentís de eso? Te lo pregunto porque ese es el Olimpia que después termina llegando a una final de Copa. No me arrepiento porque hice muy buenos amigos.
Cuando les tocó jugar por ahí cerca, me fui a la cancha. El partido de la final, de la primera final acá, Sí. vine a ver el partido, entré por el vestuario, compartí con ellos, me quedé muy, muy feliz con ellos porque pudieron conseguir el objetivo, pudieron conseguir un objetivo deportivo que era muy bueno para sus carreras también, pero no nos olvidemos que eso Olimpia seguía con los problemas económicos. Claro, lo que pasa es que vos podías tener ahí esa diferencia de jugar instancias de Copa, pero un año y medio sin cobrar, porque ni esa generación pudo cobrar. Era un camino bastante complicado. Te quiero preguntar ahora, porque estamos en modo selección a full. Esa llamada a la selección, la primera llamada, estar ahí, ¿es tan diferencial para un futbolista tener ese rótulo, jugador de selección? Y es algo único, es algo realmente muy bueno. Como toda persona sueña llegar a jefe, llegar a tener una empresa, llegar a lo más alto en su profesión. Para el futbolista, yo creo que llegar a la selección paraguaya, representar los colores del país, que te reconozcan los chicos en la calle, que no hagan ya distinción de Cerro Olimpia o de Luque, que digan él jugó en la selección paraguaya, es algo único. Que uno pueda tener esa satisfacción de decirle, en mi caso, decirle a mi hijo, yo jugué con esta camiseta. Tener una camiseta en mi casa que tenga mi apellido, que yo la haya utilizado en una selección, es impresionante. Es uno de los logros deportivos más importantes de mi carrera, si no es el más importante. Cuando sos citado a la selección, Lloré 3 días ¿quién te llama? ¿Cómo te enterás que sos citado a la selección paraguaya? y es un protocolo lindo también. ¿Sí? Un protocolo lindo porque para ser llamado a la selección hay una preconvocatoria. En mi tiempo. Te mata la ansiedad ahí. Claro. Estás en la lista, te dice. Estás en la lista de 40 posibles jugadores convocados. ¿Dónde estabas cuando te llaman? La primera vez en Luque. En Luque. La primera vez en Luque. ¿Quién te avisa? ¿Te avisa un directivo? ¿Te llama el Claro. técnico? Ahí se acuerda el presidente porque uno de sus chicos que no cobra ni un peso está siendo llamado. No es queriéndole matar a mi presidente, a mi expresidente, pero Ahí cambia, sí, ¿verdad? cambia. El El presidente te llama y dice, ya no me llamaba con ese tono agresivo para mandarme a la China, sino que me dice, felicidades, te mando a la selección. Él te mandaba. Él me manda. Y no se acuerda de todo el sacrificio que yo hice atrás y Él te corriendo mandaba. 8 kilómetros. Pero sí, llega al club y toda la gente del club también se emociona, porque cuando tenés jugadores llamados a una selección paraguaya, es un trabajo de todos. Sí. De los compañeros que están el día a día contigo, de los entrenadores, del proceso que venís haciendo, hasta de la gente del canchero que está limpiando la cancha. En el club todos se ponen felices cuando un jugador es llamado a la selección de su país. Imagínate que en ese tiempo teníamos 6, 7 millones de habitantes Sí. y Vos sos uno. vos eras uno de esos 25, 30 jugadores que se llamaban. Prelista te avisa el presidente. Pero cuando sos citado formalmente, ¿quién te llama? Creo que el entrenador en ese día, porque le comunicaron a él primero, y el entrenador, no recuerdo quién era, me felicita frente a todos los compañeros por ser citado a la selección paraguaya para un combo de amistosos. ¿Y vos a quién le contás primero? En ese tiempo, Vos te enterás frente a todos tus compañeros y después termina la práctica y ¿qué haces? Sos jugador de selección. mira qué buenos recuerdos me hace revivir. Soy jugador de selección en ese momento, Sí. no tenía auto, viajé en colectivo 3 horas para llegar a Ñemby porque no tenía teléfono. Mi mamá no estaba en casa, era la única persona a la que yo anhelaba contar eso y tuve que esperar unas cuantas horas que ella vuelva del trabajo para poder decírselo. Ya te digo, nos quedamos llorando 3 días más o menos juntos. Y entonces ese momento, ¿y cómo es? O sea, yo te hablo desde hasta de la envidia. ¿No sabes lo que es ser jugador de selección? Sueño de cualquier futbolero. Cuando
ves la camiseta, el grupo, es otro ambiente, un vestuario de selección. ¿Con quiénes te tocó compartir en esas citaciones que tuviste? Y es muy diferente porque ya te toca compartir con jugadores que vienen de Europa, con jugadores que vienen de otros países, que llegan con mucho rodaje encima, con muchos partidos, pero siempre hubo un ambiente en selección, es un ambiente muy, muy bueno, porque es como que uno llega a la selección y se olvida del club en donde está jugando, se olvida de a qué club le pertenece, sino que llegan todos con la misma idea de que le pueda ir bien a la selección. Y me tocó encontrarme con Roque, con Da Silva, con jugadores, con Tacuara, que son jugadores muy representativos y en esa época estaban en un nivel muy alto, que te dabas cuenta que era diferente, hasta por el perfume que usaban te dabas cuenta que... ¿Influye eso? El perfume, cómo viene, la pilcha. Mira, en un vestuario se mira todo eso. Sí, y que llegue un flaco alto, bien luqueado y por poco no viene el peluquero detrás de Roque, para mí es uno de los ídolos que tiene el fútbol paraguayo, por todo el sacrificio y por todo lo que ella le dio al fútbol paraguayo. Entonces tiene su cosita también nuestro amigo Roque, ¿verdad? Y hace unas cuantas preguntas así cortitas como para ir cerrando porque realmente la charla está increíble. El mejor momento de tu carrera, si tenés que elegir uno solo, ¿cuál es? Cerro Porteño. ¿En qué año? Todo el periodo que Todo el estuve. periodo en Cerro. El compañero mejor técnicamente que te tocó tener. Julio Santos. El compañero ideal, tu duple ideal. Tuve varios, me quedo con Pablo Ceballos. Si tenés que elegir un técnico. Chiqui es de mi mesita de luz, Chiqui Arce. Y si tenés que elegir a un técnico que no te dejó absolutamente nada. Hugo Tocali. Ahora te pregunto, un paso en tu carrera que ahora que ya estás en otra faceta, ¿no habrías hecho? Volver tan rápido del fútbol argentino. Te hubieras quedado un rato más. Tenía que haber aguantado ahí. Ahora, estoy pensando, te hubieras quedado en Vélez, O en cualquier equipo del fútbol argentino. pero en el fútbol argentino. Claro. Que era otro nivel cuando eso, ¿verdad? Totalmente. Comparado a lo que vemos ahora. Si tenés que tener un sueño como técnico, ya en esta faceta, por lo que has logrado, 3 equipos donde decís, me gustaría dirigir. El Sportivo Luqueño, Cerro Porteño y la selección paraguaya. Cerro, Luqueño y la selección. ¿Sería más o menos repetir tu carrera de jugador? Sí. ¿Y un equipo que no dirigirías? No, a mí me gusta el fútbol y no tengo por qué decirle no a un club que confía en mi capacidad, pero no tengo ningún club que yo te diga no iría a este lugar, porque me encantaría dirigir todos los posibles, me encantaría los equipos grandes, Libertad, Olimpia, me encantaría estar en todos ellos. ¿En qué club estuviste muy cerca de jugar y al final no llegaste? Libertad. ¿Cómo fue? Salgo de Cerro, me llaman, se cerraba el libro de pase de viernes 5 de la tarde, a las 2 de la tarde me llama el presidente, me llama mi representante, estaba a punto de irme y la oferta que tenía para ir a Colombia era un poco mejor y decidirme a Colombia. No me fue bien en lo monetario, pero sí me fue muy bien en lo futbolístico. En La Equidad fue eso, ¿verdad? No, en Once Caldas. Antes de tu primera ida a Colombia, entonces. Sí, antes de mi primera ida a Colombia. Que después te terminó llevando a todo lo que te llevó después. Te quiero Sí. agradecer por este regalo. En primera instancia, esta camiseta que vamos a regalar en nuestras transmisiones de la selección paraguaya
¿Hay dos luego? Hay dos, uno para dama y uno para caballero. Espera un ratito, a ver. Qué grande, con el 10. Con la Con el 10. 10. Nada más y nada menos. No hay número más mítico que el 10. Sí. Pero vos, vos usabas más el 16. Yo usé dos números en mi carrera. Sí. La 20 cuando debuté en Luque, que la utilicé en otros equipos, y después la 16, que me gustaban porque había Maradona y demás, habían debutado con esos números, entonces me identifiqué mucho con ellos y después pude tener la posibilidad de pedir esos números a donde iba. Entonces siempre utilicé esos números. En Olimpia me tocó usar la 8 en un partido internacional, pero después traté de utilizar siempre eso. Creo que sí, un equipo uruguayo. Sí, eso fue cuando con Salgueiro y eso era. Sí, me tocaron varios jugadores muy buenos a mí como compañeros, que siguen jugando, que tienen mucha técnica. Fui compañero de Fabro, fui compañero de Juanma, fui compañero de Ale Silva. Me tocaron varios jugadores que sí realmente tenían mucho fútbol. Pero, ¿quién era el diferencial? Vos me dijiste que tu jugador, el más técnicamente Messi Santos. ¿Y el más decisivo? Ahí hay que meterle vuelta a Biancucci también. Hay que meterle a varios. Pablo Ceballos era un definidor nato. Sí. Roberto Nani tal vez no tenía la movilidad de otros, pero le dejaba una pelota picando y te la mandaba a guardar. Tuve la bendición de tener una carrera futbolística muy buena y de haber tenido como compañeros muy buenos jugadores. Última, tu mejor gol. Sí, del que todos se acuerdan, del que todos hablan y del que todo el mundo me sigue recordando, el clásico Cerro Olimpia, 2010 creo. Ese es el gol que hasta hoy día me sigue haciendo conocido, digamos. Muchas gracias, Jorge. Cuando guste. El primer invitado del bar de Pasión Podcast.